Hola, ahora voy a resolver esta bastante compleja de demostrar su convergencia, que es la serie de uno sobre el logaritmo de n elevado a logaritmo de n. Entonces, este problema no lo he visto mucho en libros ni en ejemplos, así que lo quería compartir. Si alguien conoce un camino más corto, por favor me cuenta. Eh, y lo vamos a resolver de la siguiente forma. O sea, primero, reflexionando un poco de que podríamos encontrar, por ejemplo, una serie más chica, más grande. eh, Siempre yo parto diciendo esto, que en realidad, por ejemplo, podríamos decir de que el logaritmo de n es siempre menor o igual que n, y a su vez positivo si es que el n es mayor que 1. ¿Ya? Eso es como es un acotamiento clásico del logaritmo de n, ¿ya? Por lo tanto, uno podría decir, ya, podemos acotar el numerador, el exponente o la base, ¿ya? Pero el problema es que vamos a llegar a n elevado a n, ¿ya? Y n elevado a n tampoco es una serie fácil de demostrar de que converge o diverge, ¿ya? Entonces, por acotamiento se ve difícil, ¿ya? Entonces, como es que descartamos un poco de acotamiento. Eh, no parece tener eh, una fórmula conocida, la sumatoria, ¿ya? Porque la sumatoria tiene muy pocas fórmulas conocidas. Tenemos la progresión aritmética, que en este caso no es, progresión geométrica, en este caso tampoco lo es, y la telescópica, que podría parecerse a una telescópica, pero en realidad si lo intentas hacer telescópica no, tampoco le va a resultar. Podríamos hacer el criterio del radio, ¿ya? O del cociente, como le llaman, pero con el criterio del cociente van a llegar a un límite igual a 1, por lo tanto no van a tener información, por lo tanto el test no es conclusivo, por lo tanto la raíz enésima tampoco lo es. Por lo tanto, descartando ya todos los métodos, porque ya nombramos casi todos los métodos tradicionales, el único método que nos queda es el método de la integral. ¿Ya? Entonces, vamos a, vamos a enunciar un poco cómo sería el método de la integral. Vamos a decir de que a su n es una sucesión. Entonces tenemos una sucesión de n igual 3. N igual 3 hasta el infinito. Y lo que queremos demostrar o corroborar o reflexionar es si es creciente o decreciente o si es monótona, ¿ya? Entonces vamos a decir, bueno, tenemos una sucesión de sub n que es 1 sobre la serie a sub n. O sea, el recíproco de la sucesión que estamos viendo. En este caso sería logaritmo de n elevado al logaritmo de n. ¿Ya? Por lo tanto, fíjense que cuando uno tiene 1 sobre el logaritmo de n elevado al logaritmo de n, es mucho menos manipulable que logaritmo de n elevado al logaritmo de n. ¿Ya? Esta es de sub n. Y en realidad lo que vamos a decir es que vamos a partir de una sucesión c sub n. Y aquí ya estoy complejizando mucho la notación, pero es para que quede bastante claro. Y vamos a decir de que consideremos la sucesión n elevado a n. ¿Ya? Y n elevado a n es una sucesión que prácticamente no necesitamos nada para decir de que es monótona, creciente, o estrictamente creciente, da igual. Y por lo tanto, si la sucesión n sub n la evaluamos en logaritmo de n, vamos a llegar a b sub n. Pero logaritmo de n también es una sucesión creciente, por lo tanto, la composición de sucesiones estrictamente crecientes dan el lugar a una sucesión, como dijimos antes, también monótona y creciente. ¿Ya? Por lo tanto, a sub n, al ser el recíproco de b sub n,
y no ser nunca cero, porque el logaritmo de n nunca es cero para n mayores que 3. Esta sería monótona, pero decreciente, ¿ya? Por el teorema del inverso multiplicativo. Si una sucesión es creciente, uno sobre esa misma sucesión sería decreciente y al revés también, ¿ya? Lo importante es que nunca sean cero, porque si no el cociente se nos indefine, ¿ya? Entonces, ya que sabemos que es decreciente, lo que vamos a decir es que podemos ocupar el criterio de la integral. Entonces, vamos a tratar de estudiar la convergencia de la integral entre, perdón, entre 1 infinito de x sobre el logaritmo de x elevado a x, al logaritmo de x, perdón. ¿Ya? Entonces, como que pasamos del mundo discreto al mundo continuo. Y uno dice, genial, fantástico, pasamos del mundo discreto al mundo continuo, pero como que no avanzamos nada, ¿ya? Pero la verdad es que sí avanzamos. Voy a poner pausa solamente para borrar lo que escribimos abajo, porque no es necesario borrar lo que viene a continuación. Ya. Bueno, entonces, como estábamos diciendo, pasamos del mundo discreto al mundo continuo, pero la única gracia, una única diferencia que tiene el mundo discreto de pasar del mundo discreto al mundo continuo, es que en el mundo continuo podemos ocupar cambios de variables, porque además tenemos la, el pedacito de x que se puede transformar en otra cosa, ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer es que esto es un cambio de variable bien obvio. Vamos a decir de que y sea logaritmo de x, porque es lo que más aparece. Y sabemos que su inversa dice que x es igual a Euler de y. ¿Por qué? Porque queremos encontrar de x en términos de y. Y esto nos va a llevar a que el pedacito que tenemos que cambiar, el pedacito de eh, el espesor de los rectángulos, se puede cambiar y se tiene que cambiar cuando cambiamos la variable y logaritmo de x a Euler de y por de y. Por lo tanto, vamos a escribir la misma integral, llamémosle y. Ojo, el valor de y no necesariamente es igual al valor de s, ¿ya? Pero si y converge, podemos decir de que s converge, y si y diverge, podemos decir de que s diverge. Esa es la gracia del teorema del criterio de la integral. No estamos encontrando el valor, estamos solamente estudiando su convergencia. Pues bien, entonces vamos a escribir y en términos de la variable y. Entonces ahora vamos a colocar. Primero, de x es Euler de y por de y. Logaritmo de x elevado a logaritmo de x es y elevado a y. ¿Ya? Pero ojo, cambian también los límites de integración. Esto nos va a quedar logaritmo natural de 3. Y aquí, bueno, nos va a quedar límite cuando x tiende al infinito positivo del logaritmo de x, que no es una función acotada, por lo tanto, nos sigue quedando infinito positivo, ¿ya? Pero no es que hayamos pasado infinito a infinito, sino que porque el logaritmo, una función creciente, no acotada, por eso sigue siendo infinito. Pero podría pasar de que si hubiéramos puesto un cambio de variable una función acotada, ese infinito puede haber transformado en 1, en 0, en pi medio, en menos infinito, depende de cuál sea la función que ocupamos, ¿ya? Podríamos haber ocupado un cambio de variable un poquito distinto y ya habríamos llegado a algo equivalente, ¿ya? Pero tratamos de hacer el cambio de variable que nos sirva para lo que queremos hacer en el siguiente paso, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Vamos a escribir esta integral de otra forma. Me refiero al argumento. Esto sigue siendo el logaritmo de 3. Esto sigue siendo infinito. Entre paréntesis, el logaritmo de 3 es un poco más que 1, ¿ya? Porque el logaritmo de 2,71828, que es la constante de Euler, es 1, por lo tanto, al ser el logaritmo de una función creciente pero lenta, el logaritmo de 3 tiene que ser un poco más de 1, no tanto más, ¿ya? Entonces, lo vamos a escribir, al final la estoy escribiendo igual. Fíjense que Euler de i e i elevado a i tienen el mismo exponente. Por lo tanto, esto lo vamos a escribir como Euler sobre i elevado a i. Y uno dice, ¿para qué escribimos eso?
es un poco primero para tomar conciencia de que esa expresión, a medida que los i aumentan, la base es cada vez más chica y cada vez más cercana a cero, y el i es cada vez más grande, por lo tanto, esa función tiende a decrecer. Eso no quiere decir de que converja, pero por lo menos es un avance, ¿ya? Entre paréntesis, la original, logaritmo de x elevado a x también empieza a decrecer porque cada vez el denominador es más grande, por lo tanto la expresión es más chica. Entonces, está pasando un poco lo mismo que con la otra. De hecho, no podemos llegar de un problema de un tipo y pasar a un problema de otro. No tendría sentido, ¿ya? Porque solamente hemos hecho un cambio de letras, ¿ya? Pero voy a hacer solamente un último cambio y voy a decir que, como dijimos que el logaritmo de 3 era casi 1, vamos a decir que esto es la integral del logaritmo de 3 elevado hasta 2 de Euler, que es una constante fija. Y ahora sí me van a preguntar, ¿por qué estoy haciendo este paso como que parece que no hace nada? ¿Ya? Esto es simplemente porque veo que por integrales esto tampoco va, ¿ya? O sea, como que pasamos a la integral para ver si podíamos integrar o por concluir algo de una integral, pero como que tampoco, porque tenemos un exponente variable y no sabemos trabajar con exponentes variables en integrales, ¿ya? Pero lo que sí podemos decir es que esta primera integral, que le podemos llamar I1, es convergente. ¿Y por qué es convergente? Porque va desde un número a un número de una función continua. Por lo tanto, Riemann dice que Riemann integral. No sé cómo calcularla, no hay método analítico, no hay nada, pero yo sé que es convergente. Por lo tanto, la que me queda por saber si es convergente o no es I2. Esto no sé si converge o diverge todavía, ¿ya? Pero lo que sí sé es que ahora, como va desde el 2 al infinito, y esta función, sin el de I no importa en este caso, la función que acompaña al de I es decreciente. Lo comentamos hace un rato. De hecho, es decreciente siempre y cuando Euler sobre I sea menor que 1. Y Euler sobre I no es menor que 1 siempre. Ah, ya, pues entonces hagamos un pequeño arreglo. Y digamos que este es del logaritmo de 3 al 3 y esta del 3 al infinito. O sea, hagámosle el quite al 2 porque el 2 es un poco más chico que el Euler de I. Entonces, en ese caso, Euler sobre I elevado a I se puede demostrar fácilmente de que es totalmente decreciente, ¿ya? De hecho, lo podemos demostrar con la función que genera esa, y hacer la derivada y todo, pero no lo quiero extender tanto porque el video tiene otro objetivo. Pero podemos ver que visualmente, si los i son más grandes que el 3, esa expresión que está multiplicada por el de i es siempre decreciente. Y si es siempre decreciente, esta integral, que se llama I2, la podemos estudiar mediante S2, que es el mundo discreto y por esto era importante que partiera de un número entero, para poder llegar más fácil a que esta también es una serie que parte del 3 al infinito. O sea, partimos del mundo discreto, lo llevamos al mundo continuo, hicimos una transformación mediante un cambio de variable, recortamos una parte que sabíamos que era convergente, que era I1, e I2, que sigue siendo desconocida, la llevamos de vuelta al mundo discreto. Y uno dice, ¿pero cómo? Si en el mundo discreto no funcionaba. Pero la diferencia es que ahora la expresión que tiene ahí invita a saber cuál es el método que tenemos que usar. Como está elevado todo a n, tenemos que ocupar el criterio de la raíz en f. Por lo tanto, vamos a calcular un límite que se llama L, que es el límite, cuando n tiende a infinito, de la raíz enésima de, a este llamémosle UN. ¿Por qué QN? Porque quise ocupar una letra que no habíamos ocupado antes. Y este límite, la raíz enésima lo que hace es eliminar el elevado a n. Es su respectiva inversa. Por lo tanto, esto nos va a quedar Euler sobre n. Ya no tenemos la potencia de n.
se eliminó con la regla N. Y ahora podemos calcular el límite de eso. Y el límite de eso es, bueno, una constante dividida por un número que crece indefinidamente, esto es 0. ¿Por qué es importante que nos dé 0? En realidad el valor no es tan importante como si es menor o no que 1. El criterio de la raíz enésima, igual que el criterio del cociente, dice que una asociación positiva es convergente si su límite es menor estricto que 1. Es divergente si es mayor estricto que 1 y falla si es 1. Si nosotros hubiésemos hecho el criterio del ratio o del cociente, tenemos que llegar también a 0 porque el criterio de la regla enésima y el cociente son equivalentes. Es un poco más trabajoso, pero háganlo ustedes con el criterio del cociente sobre esta y van a ver que van a llegar al mismo 0. Por lo tanto, si es menor que 1, se afirma que esta serie, al ser una serie de números positivos, es convergente. Por lo tanto, por el criterio de la integral, I2 es también convergente. Como la integral es I1 más I2, y tanto I1 como I2 son convergentes, I es convergente. Y el último paso, como esta es convergente, ¿por qué esta es convergente? Porque esta es la misma, solamente que con un cambio de variable o con una letra integrado con una letra distinta. Por lo tanto, si esta sí, esta también es sí. Y si esta es convergente por el criterio de la integral. Entonces, con eso demostramos que la primera integral, que no sabíamos cómo resolverla inicialmente, al menos yo no, tal vez ustedes tampoco, es convergente. Muchas gracias por ver.